Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días, buen jueves. ¿Cómo les va? No se me espanten con la caída. Este, hay datos importantes. Obviamente, como los habíamos anunciado el día de ayer, cuando la Fed habla, pues, pues tiene consecuencias, a veces favorables, a veces no tan favorables. Y, eh, y bueno, vamos a platicar un poquito de qué es lo que está pasando. No es algo para sorprenderse. Los mercados llevan en máximos históricos. Una corrección generalmente es sana. Por ahí veo que nada más hay. A ver, aquí los ando viendo. ¿Cómo van? Buenos días. Buenos días a todos. Les mencionaba un poco acerca del tema de la caída generalizada en los mercados. Ayer platicábamos justamente de eso, de que cuando la Fed habla, generalmente pues puede mover a los mercados de manera muy significativa. Este, Ayer obviamente leímos las minutas de la Fed. Ahorita les enseño un poco cuál es el tema, por qué está cayendo el mercado. Bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Buenos días Ángel, buenos días Luis, Gerardo, buenos días. Esperando ofertas de acciones. Pues vamos a ver si son ofertas o no son ofertas. Hay algunos temas que hay que revisar. Sobre todo lo que les decía el día de ayer, no es tanto la decisión de la Fed, sino es cómo lo dicen, qué comunican, qué es lo que están diciendo entre líneas. Y bueno, eso es parte fundamental de por qué están cayendo los mercados. El día de hoy, pues los mercados caen. Estamos viendo al Russell caer 1.8%. Estamos viendo al Nasdaq cayendo 1.3%, al Standard Poor's 1.2% y al Dow Jones 1.1%. El dólar pues pierde terreno frente al euro. Esto pues un poquito en contra de la tendencia que ya traía. Las tasas de interés, nada más para que se den una idea, llegaron a tocar el día de hoy 1.25% la tasa a 10 años. Miren nada más la volatilidad, el CBO VIX, el índice de miedo, está en 20.17. Esto no lo habíamos visto, bueno, me parece que lo habíamos visto pues de manera esporádica, pero habíamos estado viendo que se mantenía alrededor de los 16, 15, lo cual era un poco más normal. Ahorita ya vemos niveles superiores al 20% de volatilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente está esperando que haya mayor volatilidad en los mercados. Vamos a ver cuáles son las industrias que están cayendo más el día de hoy. Obviamente, bueno, estamos viendo materiales, estamos viendo financieras, industriales, tecnología, consumo discrecional, comunicaciones, energía, a pesar de que, bueno, no, a pesar no, porque el precio del petróleo está bajando, lo vemos el West Texas Intermediate en 71.72. No hace mucho, la semana pasada hablábamos de unos niveles de alrededor de el 77. Entonces, pues también le pega a energía y el que menos cae y bueno, es consumo básico. Recuerden que este sector es bastante defensivo y bueno, pues es menos volátil y hoy cae, pero cae en menor medida. Real estate también cae, utilities también cae 0.4%. Todas los sectores en terreno negativo. La pregunta es ¿por qué? ¿Ok? Y bueno,
Antes que nada, me gustaría revisar un poco qué es lo que decían las minutas. Las minutas de la Fed, en resumen, es eh, pues un resumen de lo que dijeron, sobre todo en Reuters. Vamos a ver, esto es lo que dicen las minutas y es lo que más está reaccionando. Esto no son las minutas, esto es lo que dice Bob Miller de BlackRock, el head de Fixed Income. La política monetaria, la recalibración, ahora está en la mesa. Hay una diferencia sustancial en la opinión de los miembros del comité de pues, de la Fed. Otro dato bastante importante es que hay, pues hay riesgos inflacionarios, ¿ok? Estamos viendo riesgos inflacionarios y por otro lado lo que estamos viendo es que una substantial majority, es decir, una mayoría sustancial, está viendo riesgos en la inflación. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es probable que el tema del tapering, que le llaman, es decir, la recompra de activos, para que se den una idea de cuánto está la Fed, son 120 billones. Es claramente pues estamos viendo unas tasas bajas artificialmente por la recompra de los bonos. Y bueno, lo que estamos viendo el día de hoy es que el tema de la recompra o reducir las compras está sobre la mesa a medida que hay varios miembros del comité que tienen, pues, por un lado están viendo mejor la economía, entre comillas, el desempleo, y por otro lado están viendo ya riesgos en la parte de la inflación. ¿Qué sale en los datos económicos el día de hoy? Tres cositas importantes. La inflación en México sale en 5.88, un poquito por debajo de lo que vimos en el mes de mayo, 5.89. Vemos también que las expectativas eran de 5.86, es decir, la inflación es ligeramente más alta, pero nada de que, bueno, o sea, no es una sorpresa. El tema es el core inflation rate, que está en 4.58%. Esto es lo que ve el Banco de México. La inflación subyacente está en 0.57 mes a mes, un poquito por arriba de lo que se tenía estimado. El otro dato también muy importante es el dato del jobless claims. Se esperaba que viniera entre 350 y 320 mil, sube a 373, donde el mes pasado habíamos visto un jobless claims de 371. El jobless claims es el seguro de desempleo, es decir, no hubo mejora semana contra semana, pero este dato es bastante volátil porque se mide semana con semana. Otro dato bastante importante, mire nada más la inflación en Brasil. 8.35%. Esto ya sale bastante de los parámetros que estaría queriendo el gobierno de Brasil. 8.35 ya es un número bastante alto, y sobre todo, bueno, la sorpresa fue digamos positiva. Se esperaba 8.4, sale en 8.35, pero viene de un 8.06, es decir, la inflación no solo es alta, sino se está acelerando. En México, al contrario, la inflación es alta, no tan alta, pero viene un poquito más abajo. Un poco de pues la pues de otros datos que tengo por acá. Miren, este es un post que hizo Ritesh Jain. Él habla de que la correlación entre el Standard Poor's y la liquidez global es muy cercana, ¿ok? Esta es una gráfica. En la parte blanca estamos viendo la liquidez global y la línea amarilla es el Standard Poor's. Como podemos ver, la correlación es muy cercana. Entonces, si la gente está pensando que la Fed va a dejar o va a disminuir la liquidez en el mercado a medida
de que digamos dejan la recompra de activos, pues es probable que haya una caída. Tendríamos que ver cuánta, pues, en qué medida estará disminuyendo el gobierno de Estados Unidos esta recompra de activos. Eso implica mayor liquidez en el mercado, entonces hay que estar pendientes. El mercado siempre se anticipa, a pesar de que la Fed no dijo nada de que lo va a de que ya va a tomar acciones. Parece ser que el tapering va a ser antes de lo que teníamos esperado, y ahorita también hay una cierta entre los economistas en el mercado que hemos estado leyendo, parece que el crecimiento o las expectativas de crecimiento son un poco menores a lo que habíamos estado viendo. Entonces, eso en general es pues más o menos lo que se está moviendo. Bien, este otro dato dice que pues bueno, déjenme hacerlo un poquito más grande. No sé si lo alcanzan a ver, la línea azul, ¿ok? Es la inflación al productor, y la línea blanca es la inflación al consumidor. Entonces estamos viendo una alza bastante fuerte en la inflación al productor, lo cual generalmente una parte, no todo, pero se pasa al consumidor. Esto que implica también márgenes más pequeños para las empresas, debido a que pues están subiendo los precios y no todos se lo pueden pasar al consumidor, de manera que pudiera traer alguna reducción en los márgenes de las empresas. ¿Ok? Vamos a ver, miren nada más cómo está cayendo el mercado en Europa. Estamos viendo una caída muy fuerte, 2.40% de caída en el Eurostoxx, 2.81% en lo que va del mes. Vemos caídas en todos los mercados en Europa, todos casi por abajo del 2%. En Asia Pacífico, ¿qué vemos? Pues vemos que el mercado subió 0.20%, pero los mayores índices tuvieron una alza 1.02, el Shanghai Composite 2.89 abajo, el Hong Kong de Hang Seng, y el Topix y el Nikkei en Tokio y en Japón. Estamos viendo que, bueno, el Topix en Tokio y el Nikkei, el de Japón, caen alrededor del 1%. Entonces, claramente hay una corrección el día de hoy en los mercados. Muy importante el tema de la tasa de interés. Llegó a tocar 1.28, abrió en alrededor de 1.24. No hace mucho tiempo estábamos hablando de una tasa de interés a 10 años una tasa de interés a 10 años de alrededor de 1.70. Miren, llegó a tocar 1.24, como les mencionaba, antes de que abriera el mercado, y estábamos hablando en marzo de 1.77. Claramente una tendencia a la baja en las tasas de interés, lo cual se me hace un poco extraño. ¿Por qué? Porque si estamos esperando que la Fed reduzca la compra de bonos, no hoy, no mañana, sino antes de lo previsto, pues generalmente estaríamos viendo pues el movimiento opuesto, es decir, que estuvieran subiendo las tasas. ¿Qué está pasando? Probablemente es el tema de la preocupación del crecimiento sostenido a medida que el empleo no se ha recuperado. Entonces, la inflación, recuerden que también dentro de todo esto está metido el crecimiento, y la inflación probablemente sea esta creencia o esta expectativa de que la economía no se va a recuperar como lo tenían previsto. Sí se va a recuperar, pero no tan rápido. Miren, esto fue en febrero, en la pandemia. Miren la caída. Esto fue una caída por dos cosas. Primero, porque sabían que la Fed iba a bajar las tasas, y segunda, por el crecimiento que se veía, bueno, pues que la demanda se cayó de manera muy rápida, y entonces las expectativas de crecimiento se fueron hacia abajo, lo cual hace que las tasas se fueran hacia abajo. Si ahora estamos viendo que el tapering está más cerca de lo que estábamos esperando,
deberíamos estarlo viendo por acá. Y si bien lo mencionan en las tasas, ¿no? Aquí, en este momento, lanzan digamos, la parte de emergencia, pero acá se viene la caída, ¿ok? Y aquí lanzan la parte de emergencia. Entonces, o sea, la baja de interés de manera muy, muy drástica. Y luego, pues se mantiene más o menos por acá. Aquí, en el punto más alto, la Fed abre el debate para disminuir la recompra de bonos y bueno, pues por ahí empieza a bajar. Es decir, va un poco en contra de lo que deberíamos estar viendo. Yo creo que va más hacia el tema del crecimiento y no el tema de las tasas, y no tanto el tema de la recompra de activos. Por otro lado, también estamos viendo una volatilidad bastante alta, 20.17, y el dólar pues debilitándose un poquito a medida que las tasas bajan. El premio en comparación contra los demás países se reduce a medida que la tasa de interés es menor. Entonces, pues parece que las cosas no están muy bien el día de hoy, pero tampoco es de preocuparse. Hemos visto que estamos en máximos históricos y hay correcciones que son sanas. Esto no sabemos, es muy temprano para decir si es permanente o no es permanente, pero les recuerdo esta grafiquita que es muy muy importante. ¿Por qué? Porque si la Fed empieza a reducir la liquidez, obviamente la correlación contra los mercados pues es muy muy alta. Otro dato importante, hemos visto que cada vez que baja la tasa de interés trae una correlación negativa, sobre todo con el Nasdaq, y hoy rompe esa correlación, baja la tasa de interés y rompe esa correlación negativa, se correlaciona de manera positiva, lo cual es normal en los mercados. Baja la tasa de interés y baja el Nasdaq, y baja de manera importante. Ahorita estamos viendo una caída de 1.7 cuando las tasas están en 1.26. ¿Cuáles son las compañías que más habían caído en el pre-market? Todo lo que tiene que ver con cruceros, 5.11%. Vemos Plug Power también cae. Microsoft también una caída bastante, digamos 1.16. Y vemos a los bancos también cayendo. Esto también por las tasas de interés. Recuerden que los bancos, si bien se benefician de una tasa de interés más o menos baja, no tan baja como la estamos viendo, no podemos hablar de que los bancos se pudieran beneficiar en una tasa del 5%. ¿Por qué? Porque entonces pudiera haber más delinquencies, como le llaman, o la gente que deje de pagar sus hipotecas, sus tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que la tasa de interés tan baja también le aprieta muchísimo los márgenes. Vamos a estar viendo los reportes y vamos a estar siguiendo de cerca los reportes de JP Morgan, también pues los primeros que reportan son JP Morgan, Wells Fargo y me parece que Goldman Sachs. Eso marca la tendencia en general para todos los bancos, sobre todo JP Morgan, porque como es un banco que está muy diversificado, lo ponen por cada uno de los bancos, retail o el consumidor, banca de inversión, también lo vamos a poder ver en la parte de banca corporativa, y es decir, pues tenemos una pintura más o menos completa, sobre todo que los bancos se enfocan más o menos, pues es un commodity entre comillas, ¿no? Sobre todo la banca al consumidor, pues más o menos todos ofrecen los mismos productos y podemos ir extrapolando esa información. Vamos a ver, el Nasdaq ahorita está en 1.4, empieza a recuperarse un poquitín, y vamos a ver también cómo está el mapa del día de hoy. Hoy las empresas que están en terreno positivo son muy pocas. Vemos a Costco, que trae una ganancia de 0.48%. Vemos a Procter, bueno, ni siquiera Procter Gamble. Vemos a
Kellogg, es decir, son muy pocas las empresas que estamos viendo el día de hoy en terreno positivo. Hay una cosa que se le llama riesgo sistemático, que es cuando los mercados caen de manera generalizada, no hay a dónde irse, no hay empresas que nos den cuando los mercados caen de esta manera, es difícil obtener rendimientos en el mercado accionario, pero bueno, esto es solo un día, no es para apanicarse, pero sí es para empezar a revisar un poquito pues cómo está nuestro portafolio y qué puede pasar en caso de que esto continúe, ¿ok? Entonces, pues eso es lo que vemos. Vamos, perdón, vamos a ver un poco también el tema de cómo están las cosas en México, que supongo que no es excepción en los mercados financieros. Vamos a ver las acciones el día de hoy en México. Probablemente estén cayendo de manera importante y exactamente no es la excepción. Cae 0.69, rompe los 50,000 puntos a la baja, está en 49,708 y bueno, pues esto es, pues estábamos en 51,000. ¿Cuáles son las que más caen? Cae Cemex, cae Televisa, cae OMA, cae Banregio, Bimbo, Orbia, Banco del Bajío, Financiero, eventos específicos de mercado, como lo puede ser Megacable, Peñoles, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Walmart y Gruma, ¿ok? Entonces, pues es una caída generalizada. Es más, lo único que está salvando el día de hoy a los mercados son los bonos que el día de hoy pudieran estar reflejando un retorno debido a la caída en las tasas de interés. Vamos a hablar un poquito, además de los demás países de América, incluyendo, bueno, Estados Unidos ya lo revisamos. Vemos a Argentina, bueno, no, esto no ha abierto. Perú, el día de hoy una ligera ganancia 0.03%, pero aún con una caída bastante importante en los mercados 7.73%. El Bovespa en Brasil 1.53% abajo, en México el IPC 0.58%, es decir, de los países es el que más o menos se está. El otro dato que tenemos que revisar es el peso, cómo está reaccionando ante esta volatilidad en el mercado. Pierde terreno frente al dólar, ahorita opera en 20 dólares con 20 pesos con 2 centavos el dólar. Así es que esto es un poco el resumen de mercados. Lo que puede hacer un comentario de la Fed, esto es pues es normal, la verdad. Buenos días. ¿En dónde puedo checar el bar de los mercados? Pues seguramente en alguna página. La verdad es que yo al calcular el bar lo hago a mano. Es bastante fácil. Pero probablemente hoy estemos rompiendo el bar, es decir, el valor en riesgo, por lo menos a un nivel de 95%. Yo creo que sí lo estamos rompiendo, mi querido Daniel. Buen día, Carolina. Buen día, Guille. Gerardo, ¿se está interrumpiendo mucho la transmisión o solo es a ti? No se está... una disculpa. ¿Ya me escuchan mejor? Ya no quiero hacer trading para hacerme rico. El trading con el pollo Beto. Totalmente. Pues bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy en el resumen de mercados. Hay que estar pendientes con esta volatilidad. La verdad es que es poco, hay mucha incertidumbre. Tanto pudiera recuperarse el mercado como pudiera incrementar sus caídas. Hay que mantenerse al pendiente y hay que ver cómo reaccionan los mercados y si esto se vuelve tendencia, pues también hay que poner atención. Recuerden que los múltiplos de la mayoría de las acciones pues están en terrenos yo llamaría peligrosos.
en el sentido de que el forward price to earnings está por arriba del 15% en, por ejemplo, en tecnología. Debes de tener un múltiplo un poquito más alto. Communication Services también, Google, Facebook, Amazon trae un 51.16, Apple 27.04, estable con su price to earnings. Disney 34.51, esto a medida que sacó Disney Plus y y bueno, Visa, Mastercard, PayPal trae 50.54 y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias a ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Retador, el primer trimestre del simulador del Pollo Beto va a estar interesante. Hemos estado es más, teníamos en el simulador, en el concurso, nos tocó ver la caída de la caída tan importante de febrero del 2020. Así es que estén pendientes, hay que diversificar, hay que pues cuidar los riesgos, ¿ok? Sobre todo, no porque esto vaya a ser tendencia, como dicen por ahí, una golondrina no hace verano, pero bueno, pues lo que estamos viendo es que los múltiplos son bastante altos. Se estima que pudieran disminuir la liquidez en Estados Unidos. Vemos que la correlación entre la liquidez y los niveles del Standard Poor's son muy altos, y entonces si se reduce la liquidez es probable que venga una corrección en los mercados. Es probable, no estoy diciendo que vaya a ser cierto, pero también estamos escuchando analistas que hablan de una corrección de entre el 20 y el 30% en los mercados, sobre todo en Estados Unidos. Así es que hay que estar pendientes. No todo el tiempo los mercados van a ir a la alza, lleva un rally de mucho tiempo y bueno, pues un ajuste a lo mejor pudiera ser sano para, pues sí, como dicen ahí, para agarrar algunas ofertas. Bueno, tengan muy buen día. Espero que mañana no se corte tanto la transmisión. Y el día de hoy tendremos por ahí algunas actividades. Mandaremos el calendario de PipTrade y bueno, de todo lo que es educación continua. Y espero que estén muy bien, que tengan muy buen jueves y nos vemos mañana a esta misma hora. Saludos.